Buenas noches, empezamos entonces. Carta Perfecto. número 86. Carta número 86, enero de 1918. Dios, origen, finalidad de la existencia. Nos encontramos otra vez en el umbral de un nuevo año, una época en que el costumbre general el convertir nuestras aspiraciones en resoluciones. Como quiera que los estudiantes de las enseñanzas Rosacruces deben estar especialmente interesados en el asunto del desarrollo espiritual. He pensado que las consideraciones que siguen pueden serles en esta ocasión muy provechosas. La palabra santidad se ha asociado con un rostro sombrío y una actitud mental hipócrita. De modo que la gente del mundo suele ser muy esquiva de quienes profesan la santidad, pero esa, por supuesto, no es la verdadera identidad. El hombre realmente santo no es un aguafiestas ni un marchitador de alegrías y regocijos. No es indolente en sus negocios. Cumple completamente con su deber, tanto en su hogar como en su trabajo, y pone toda su alma en sus trabajos. Es un valioso modelo de la felicidad y generalmente es respetado por todos aquellos que le conocen, porque sus acciones hablan más alto que las palabras que inspiran elogio. Es muy cuidadoso en el trato con sus semejantes, esforzándose en no deber a ningún hombre nada que no sea amor, y siempre está listo y ansioso por ayudar a los otros. Es de hecho un hombre modelo en todos los aspectos de la vida. Pero esta vida de rectitud mundana en sí misma no es una prueba de santidad. Hay muchas personas espléndidas en el mundo que viven vidas ejemplares por razones éticas y se comportan de manera que inspiran respeto a todos y quienes les conocen. También son caritativas y se destacan según su posición en cada buena obra. Sin embargo, como ya se ha dicho, esta no es la prueba. La prueba que señala la diferencia entre el hombre o la mujer ejemplar meramente y la persona santa. Llega, llegan las horas de ocio cuando el llamado del deber se le ha cumplido por el momento. En ese punto se hallará que los caminos de los mundanos y de los santos se separan, pues en ese momento la mentalidad mundana buscará la diversión, recreos y placeres para dar salida a su energía, o quizás irá en busca de sus pasatiempos favoritos según sus inclinaciones y en la medida que le permitan sus medios. Pueden ser simplemente juegos o deportes, o bien canto y música, teatro, tertulias o cualquier otro medio que encuentre de pasar el tiempo placenteramente. Pero el hombre santo es como el acero, tocado con la piedra imán y obligado forzosamente a dirigir su punta al polo. Una vez que el corazón ha sido tocado por la piedra imán del amor de Dios,
el deber le lleva hacia los negocios del mundo que requieren legítimamente atención. El hombre santo no solo no elude sus deberes mundanos, sino que los cumple mejor y más concienzudamente que antes de entregarse a servir a Dios. Al mismo tiempo, subconscientemente siente el anhelo de volver en mente a la comunión con el Padre, lo cual es análogo a la forma por lo que la aguja de acero imantada que ha sido desviada del norte ejerce una presión en dirección al polo. En el momento en que la llamada del deber ha sido respondido completamente y la presión eliminada por el momento, los pensamientos del hombre santo se vuelven automáticamente hacia la divinidad. Un viaje en el tranvía desde el hacia o el trabajo es una oportunidad para dicha meditación. El tiempo que empleamos en la espera de alguien más se puede utilizar con este propósito también. En efecto, no se le presenta al hombre santo ningún momento de relajación de los asuntos mundanos sin que sus pensamientos giren instantáneamente hacia su origen y meta, Dios. Hemos oído de hombres que han estudiado leyes en los tranvías con ocasión de ir o volver de sus negocios. Otros han aprendido idiomas utilizando los ratos de ocio que otras gentes desperdician con pensamientos errantes, sin finalidad ni objeto. Aprendemos, pues, de aquellos la lección que su conducta nos ofrece. Y durante el próximo año practiquemos la costumbre de volver nuestros pensamientos hacia Dios durante los momentos libres que tengamos. Si los practicamos fielmente, nos veremos mucho más adelantados en el camino que lleva al desarrollo del alma. Fin de la carta. Gracias por darme la oportunidad y disculpen que en las pronunciaciones soy bien malo, pero voy a aprender. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien tiene algo que aportar, preguntar? Adelante, Miriam. No podía sacar el desmutear. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, José, por la carta, por todas las cartas de Max Endel son maravillosas y nos dejan reflexión. Y eso siempre pienso, ¿no? De aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Primero, la vida que tenemos es corta. Porque uno a veces cuando es adolescente o es joven, se da cuenta, dice, uy, ¿cuánto me falta para llegar a tal edad? Pero yo que soy ya mayorcita, se da cuenta de que la vida pasó en un plumazo, digamos. Y esta carta nos da la reflexión de poder aprovechar al máximo el tiempo. Y acá está muy bien lo que hace Max Endel de comparar eh, el hombre, digamos, que va por el camino de la santidad y el hombre mundano, que por supuesto acá hace referencia a este hombre mundano que cumple con todos sus deberes, con su familia, con su trabajo, trata de ser una buena persona, pero acá hace la diferencia en el cual ese hombre mundano que cumple, a pesar de que cumple todas las obligaciones que tiene con su sociedad, con su familia,
En los momentos de ocio por ahí no lo dedica plenamente a meditar, a poder aprender algo y esforzarse, a acercarse más hacia Dios, que en fin somos todos chispas divinas del Padre. Está muy, muy bien explicado acá por Max Seindel. Eh, por supuesto que acá dice que ese hombre mundano puede dedicarle al deporte y pienso que el deporte es parte de cuidar nuestro cuerpo físico, eso sí, pero a esto también le tenemos que agregar esa conexión con la divinidad, porque en definitiva es el camino que va a hacer que nuestra alma pueda, vamos a decir, brillar a medida que nosotros nos acerquemos más y más y más a Dios. Y acercarnos hacia Dios también nos da mucha paz, eh, a pesar de todos los obstáculos que tenemos que transitar en esta vida terrenal. Por supuesto, por eso estamos aquí. Eh, y mucha gente siempre se acuerda de Dios cuando algo le pasa. Yo creo que siempre hay que acordarse de Dios, porque eh, somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Así que siempre, porque siempre hay algo para agradecer, a pesar de las circunstancias que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, siempre Dios nos da la oportunidad para mejorar y para orar y para ser más compasivos y más agradecidos en este transitar por esta tierra. Así que bueno, ese es un comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, es interesante esta carta porque la verdad es que a todos nosotros nos hace reflexionar. Fíjense que el título dice, ¿no es cierto? Dios, origen y finalidad de la existencia. Muchas veces yo creo que cada uno de nosotros se ha sentado a cualquier hora. No, no vamos a decir si me senté a los 15 años o a los 20 años o a los 60 años, descubrí que realmente hay otros mundos. Pero uno comienza fundamentalmente a pensar el por qué estoy, cuál es la finalidad de vivir, cuál es el motivo por el cual yo estoy aquí viviendo. O sea, eh, será eso de nacer, vivir, reproducirse, llega la vejez y después morir, pero ¿cuál es el objetivo? Eso no. Si es por todo eso de lo que se está haciendo, lo encuentro sin objetivo. No hay finalidad en su final. Y empieza entonces a abrirse esta gran puerta que es la espiritualidad, que es la otra parte. Por eso que Max Hendel aquí dice y habla. Uno, por ejemplo, ese es el momento en que comienza la espiritualidad en cada uno de nosotros. Y empieza entonces a descubrir las cosas, ¿no es cierto?, de la fe, empieza a descubrir también que hay otro mundo, comienza a descubrir también a Dios, a Cristo, o a cualquier religión a la cual uno pertenezca. Y la comienza a abrir realmente y a ver la necesidad. Una vez todavía me acuerdo, y esto salto inmediatamente a otro punto, que es aprovechar la vida. Un día yo dije, estaba en el trabajo, me tuve que quedar hasta tarde, con dos cosas, con dos objetivos. Un objetivo era terminar el trabajo que tenía que hacer y que ojalá me viera, si pudiéramos decirlo, al jefe. El único problema, que el jefe era una persona muy inteligente, muy estudiosa, perdón, muy ética también, y me ve justamente que yo estoy fuera de la hora de trabajo y me retó. O sea, ¿qué hace usted aquí? ¿Cuál es Y realmente después lo entendí, por qué me retaba. Pues yo dije, aquí me las mando, aquí estoy acá en el trabajo, estoy trabajando más allá de lo que corresponde, me van a felicitar, ¿no? Me retaron. Y bien retado. ¿Por qué motivo? Porque es cierto, uno tiene 8 horas de trabajo y en esas 8 horas debe terminar su trabajo.
no tiene que ir a tomarse un cafecito a las 10 de la noche, ¿no? O 10 de la mañana, ¿no es cierto?, con otros colegas de trabajo, ¿no es cierto?, de disfrutar unos 20 minutos que va al baño, ese voy al baño entre paréntesis, y se parte el casino, se toma un café, conversa un poco, ve cómo va el campeonato mundial, o lo que usted quiera, y derrocha media hora. Después derrocha otra media hora, ¿no es cierto?, en hacer otra actividad, que fue a dejar un documento a tal parte y vuelve nuevamente, se conversa con otra persona en el patio, pero así va perdiendo tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? No terminó su trabajo en su jornada de trabajo. ¿Y qué significa eso? Significa que su familia es aquella que pierde. En vez de estar usted trabajando fuera de la hora de la jornada de trabajo, debería estar con su familia. ¿Se dan cuenta? O sea, es cierto, por un lado se arregla el trabajo, pero por otra va denostando de la familia. Por eso es que es importante el trabajar y hacerlo con afán en su momento, porque eso va a permitir que uno cumpla todos los objetivos. Por eso que aprovechar la vida se trata de eso. Fíjense que también uno puede ir en los ratos de ocio. Eso cuando uno va en el metro y se sube arriba al metro, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy en día todos van con celular. Nadie va estudiando. Pero yo todavía me acuerdo en mi época. Había gente, ¿no es cierto?, que abría un libro y se ponía a leer. Y los otros, siempre se notaban los universitarios, todos leyendo, ¿no es cierto?, algo que tenían que hacer o la tarea que tenían que hacer. Se notaba de inmediato, este es universitario, este viene al trabajo, ¿por qué? Porque va leyendo un diario. Y así sucesivamente, o sea, antiguamente se podía ver que había gente que sí aprovechaba esos momentos. Y también los placeres. Hay placeres que fundamentalmente son placeres del hombre, ¿no es cierto? Cuando tiene ese tiempo o ese espacio en la cual uno puede aprovechar. Pero no hay que ser egoísta. Es que no, es que a mí me encanta el fútbol, entonces yo voy a ver solo fútbol. Y entonces voy a ver solo fútbol el día domingo, no me molesten, porque estoy viendo fútbol. ¿Y la familia? O sea, la familia tiene que estar atrás, ¿no es cierto? Y tiene que gustar el fútbol por último. No, uno tiene que darse a los demás, darse a la familia, darse a los amigos, por supuesto, pero también hay que darle un poquito de amor, ¿no es cierto?, a esos niños, a esa esposa o a esos padres, realmente lo necesitan. Entonces uno no debe andar buscando esos placeres que son personales e individuales, sino que por el contrario, esos placeres deben ser de una forma tal en que todo el mundo disfrute. Y eso sí, es una parte, ¿no es cierto?, que estamos hablando de que Dios está dentro de nosotros. Eso se trata, el origen, esa es la finalidad de vivir la vida, pero aprovecharla. ¿Se dan cuenta? De la misma forma que estoy diciendo, hay que aprovechar las horas o la jornada de trabajo para trabajar y terminar el trabajo en esa jornada de trabajo, no dejar para la casa, ¿no es cierto?, ni llevarse el trabajo para la casa, y si se enojó en el trabajo, no lleve ese enojo a la familia, no se lo lleve para su casa, muy por el contrario, déjela y sepa separar lo que es trabajo y lo que es familia. Y así sucesivamente comienza uno una espiral sin ser un santo, sin ser un santo, uno realmente, ¿no es cierto?, Tesoro mío. puede ser una ¿Te va? persona, sí, se va, sin ser una persona santa, uno puede ser una persona también espiritual. Y a su vez, ¿no es cierto?, va descubriendo la parte espiritual Sí. en este mundo. José Santa María, adelante, por favor. Gracias a todos por el aporte. De hecho, es una carta muy interesante. Cada vez que me toca leer una carta, siento que como que es para mí, porque es como un balde de agua despertador. Eh, es como que hable de uno la carta, es como que es para vos la carta. Entonces, es interesante porque uno vive las experiencias y como estudiante de las enseñanzas Rosacruces, uno tiene esa batalla diaria, donde uno pues tiene que ir practicando en pequeños grados a su capacidad la tolerancia y pues ir comprendiendo
y practicando la atención, la observación y todos esos detalles que se tienen que ir haciendo, e incluso irse poniendo medidas de silencio, porque a veces el lado opuesto inferior te quiere arrastrar en algunos casos, o a veces la gente profana, le vamos a llamar, siempre está en una mentalidad pues de ideales bajos, donde uno está en medio de toda la gente y de vez en cuando pues te quiere arrastrar esa corriente. Entonces uno tiene que irse poniendo esas pequeñas, vamos a llamarle timbres de estar alerta, ¿verdad? Donde uno pues tiene que ir no dando la apariencia para que lo miren, que uno está practicando la santidad, según la carta está hablando de que pues ser santo pues no es vestirse como pues, ¿verdad? En unos casos ahí está el ideal de que el vestuario es el que habla por los hechos, ¿verdad? Obviamente vestirse elegante es maravilloso, pero el concepto es más interno y el ejemplo pues arrastra. Y esa es la gran batalla que uno tiene que ir como aprendiendo a comprender y a transmutar todo eso de sí mismo y en plena observación, sobre todo ese ser inferior o esos pensamientos de baja vibración, antipatías también, ¿verdad? También es interesante ver cómo la carta describe a un hombre donde realmente cuando habla del hombre habla de la mujer también, cuando habla de que el hombre realmente santo pues no es un aguafiesta ni un marchitador de alegrías ni regocijos, es decir, es todo lo opuesto. Y habla de un modelo de hombre donde el hombre empieza a hacer todo con un gran interés, vamos a llamarle como una alegría, tanto en el trabajo como en el hogar, como en la carretera, y ese pues es el punto a seguir. Y obviamente eso se va logrando a través de la oración, la meditación y los ejercicios que la fraternidad da para que uno vaya tratando de ir agarrando ese modelo y ya no por apariencia. Eso es ya algo como que viene a ser natural. Obviamente no somos santos, pero en pequeños grados uno como estudiante va comprendiendo. Qué sé yo, en este año comprendí dos cosas, el otro comprendo otra y así, etcétera. No es que tenga que estar vestido el ser humano de monje, etcétera, sino que son las buenas acciones que nos llevan a que otros den testimonio de lo que la persona es realmente, ¿verdad? Que otros van a decir el ejemplo que esa persona es. Y eso es excelente porque ya uno va aprendiendo a hacer todo con bendición. Por ejemplo, yo en el momento que hago pan, si hago pan, pienso en mis pensamientos que toda la gente que come este pan sea bendecida y que sean regocijados. O sea, no siempre ese pensamiento llega, pero yo debo de tratar de atraer eso, como también hoy está muy de moda ser absorbido por la tecnología, ya sea para perder el tiempo o para instruirse. Entonces, la carta nos habla de aprovechar el tiempo al máximo, ser cuidadosos con nuestros semejantes. Nuestro objetivo primordial es entregar bondad a los demás, amor a los demás, y como dice, si no podemos entregar amor, pues al menos dar nuestra paciencia o al menos no mostrar interés o desinterés dependiendo lo que se esté pasando. Y también como hay muchas maneras de cómo el ser humano se fuga de la realidad, ya uno como estudiante Rosa Cruz, uno ya
debe de, a través del discernimiento, pues saber y escuchar y tener ese momento de saber que tengo que hablar con el Padre o con mi ser interno, tener esa conexión siempre, consultar con mi ser interno todo, incluso si llega una tentación, ¿verdad? Que llega a través de la emoción o el mal que llega a través de la mente, correr o al menos elevar mi pensamiento para hablar con el Padre, o sea, hablar con mi ser interno, consultar con mi maestro interno, porque de lo contrario tiendo a ser arrastrado por los lados opuestos que me llevan a sentirme obviamente degradado, ¿va? O sentirme que perdí el tiempo. Y respecto a el equilibrio también de mantener respecto a los deportes, no es que sea ni que se esté prohibiendo, sino que se debe mantener esa armonía y ese equilibrio en todo campo, ¿verdad? Respecto a la familia, al deporte, al trabajo, no inclinarse a un solo lado, porque entonces ahí uno está cometiendo la falla, ¿verdad? Y pues de algún modo también aprovechar el tiempo respecto a veces cuando se va, se ve, a mí me ha pasado en algunos casos, uno en el semáforo en vez de hacer una pequeña oración, uno lo que hace es querer ver qué mensaje te llegó o a ver si ya te contestaron de un negocio que tienes en línea o esto y el otro. Entonces uno tiende, hablando de mi caso, ¿verdad? Porque es el mejor ejemplo que uno puede dar, es hablar de lo que a uno le pasa y uno cae en esos errores de perder o inclinarse a la pérdida de tiempo y no aprovecharlo al máximo, ya que nuestro hermano Max Heindel pues está dándonos la pauta a seguir, a aprovechar el tiempo lo mejor posible, porque él nos está dando la pauta a seguir de que si hacemos eso tendremos resultados y adelante y seremos más adelantados en nuestro proceso de vida. Como dice aquí exactamente, aprendemos pues de aquellos la lección que su conducta nos ofrece y durante el próximo año practicamos la costumbre de volver nuestros pensamientos hacia Dios durante los momentos libres que tengamos. Si lo hacemos, dice, eso es algo que es maravilloso. Si lo hacemos, finalmente nos veremos mucho más adelantados. O sea que es una carta interesante. Gracias. Gracias, José Montana. Adelante, Marco. Sí, Max Heindel nos dice en la carta, ¿no? Que los deberes con la familia, con el trabajo, hay que cumplirlos. Eso es lo primero, porque la familia, en muchos casos, los hijos dependen de nuestro trabajo, de nosotros. Y entonces, dejar abandonados a los hijos por dedicarnos a la parte espiritual no tiene nada que ver con un santo. Hay una anécdota que yo le he contado varias veces, ¿no? Del monje que estaba orando y se le apareció Cristo, la imagen de Cristo, y él extasiado, pero de pronto tocan a la puerta y eran los pobres, los hambrientos que venían a almorzar, a comer, ¿no? Y entonces él le dice a la imagen aquella, que le dice, tengo que atender a los pobres, que ellos vienen a comer y yo soy el que les doy la comida. Y lo dejó. Y él, imagínense perderse aquella imagen, aquella adoración. Bueno, pero el deber estaba primero. Fue, le dio la comida y cuando regresó todavía estaba la imagen ahí. Y la imagen le dijo, o sea, Cristo le dijo, si te hubieras quedado, yo me hubiera ido. O sea, que el deber hay que cumplirlo primero. Fíjense que la diferencia es en los ratos de ocio. O sea, cuando ya se cumplió con el deber, entonces es cuando hay que dedicarle el tiempo a la parte espiritual. Muchas personas se creen que estando bien materialmente, se está bien espiritualmente, y es al revés. Si se está bien espiritualmente, las cosas materiales vienen por añadidura. Eso está escrito en la Biblia. Y es así funciona, es al revés. Por lo tanto, Max Heindel
cuando estaba en Oceanside, él tenía que cumplir con el deber. Fíjense, él muchas veces, este cuento lo he hecho, se rompía la bomba del agua y si no había agua, no podía funcionar Oceanside. Y entonces él, si estaba en un servicio, tenía que dejar el servicio e ir a arreglar la bomba. Y muchas veces se le veía barriendo afuera, en las oficinas, y, o sea, cumpliendo siempre con el deber, porque la institución requiere de cosas administrativas. Y él era el presidente, tenía que ocuparse de todas esas cosas y de la parte espiritual. Y él fue un ejemplo, él dio la vida la perdió en aquel pedazo de tierra, que son como 40 acres. Él dio su vida ahí, murió relativamente joven, pero siempre cumpliendo con el deber. Gracias, Marco. Susana, adelante, por favor. Sí, gracias Alberto, gracias Santa María, Marco. Yo estaba pensando en lo que dijo Santa María y es muy cierto que el hábito no hace al monje. Eso es algo que es así. Y también, pero también es muy cierto que a veces, aunque no sintamos, por ejemplo, hacer un gesto de amor hacia el prójimo, debemos hacerlo. Yo recuerdo cuando yo era muy jovencita, cuando yo me casé con Marco y éramos novios, que yo le decía, cuando aquello no estaba en la fraternidad y nada, yo le decía a Marco, a mí realmente lo que tú sientas por mí, a mí no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es que tú me hagas sentir que me amas con todas tus fuerzas, como no puedes amar a nadie más. Lo que tú sientas es tu problema. Y yo siempre, y a mis hijos les decía lo mismo, yo soy de esa opinión, que uno debe hacer sentir al otro siempre lo mejor para el bien de ese otro. Lo que uno sienta ya es problema de uno, ya es el destino de uno, el karma que uno se va formando. Y con respecto a lo que Alberto decía del egoísmo y de esa, también estoy muy de acuerdo con Alberto. Ahorita mismo yo estaba aquí y entró claro, estar aquí con ustedes en esto, pues es lo que más me gusta muchísimo, ¿no? Pero entra la nieta y me viene a dar un beso y no puedo dejar de saludarla y tener el micrófono abierto y no me di cuenta y le dije, te vas a dar un besito. O sea, que no, a veces uno tiene que sacrificar cosas. Claro, yo sé el respeto que se le debe a un servicio como este, pero no podía dejar que ella entrara y saliera sin llevarle un beso, sin verla, sin decirle algo, ¿no? O sea que esto es como una balanza. Uno tiene que estar pendiente de muchas cosas para no herir a los que están alrededor nuestro. Y eso es respeto, eso es querer hacer el bien. A veces, aunque vaya en contra de uno mismo, porque es así, a veces vamos en contra de nosotros mismos, pero no debemos dejar pasar la oportunidad de hacer que otros se sientan bien. Nada, solo eso, amigos. Gracias. Gracias, Susana. Y no, olvídate, Susana. Los niños están primero, por sobre todas las cosas. Yo siempre lo he dicho, así que al contrario, no necesitas disculpas aquí. Los niños son primero. Adelante, Marco. Sí, en cuanto a lo que se habló del deporte, sí, Händel, inclusive hay fotos de Max Händel haciendo ejercicio afuera con todos los que habitaban allí en aquella época en Oceanside. Pero el deporte como cultura física, ¿no? O sea, para mejorar la calidad de vida, ese deporte sí es bueno. El deporte malo es el de competencia. ¿Por qué? Porque ahí sale todo lo malo. Yo he visto en los juegos de fútbol que están mirando y se fajan y se van a los golpes porque el equipo perdió, porque uno hizo una mala jugada. Y por eso el deporte en competencia no es muy bueno porque le saca a uno lo malo. Yo he visto en una pelea de boxeo, que yo detesto el boxeo, pero a veces voy a casa de
alguna casa y en ese momento están poniendo una pelea y yo veo como dicen, mátalo, túmbalo. ¿Y qué cosa es eso? Pero precisamente el deporte en competencia es el que saca esas cosas de uno, ¿no? Y por eso no es muy bueno, no es muy bueno. Pero el deporte como caminar, correr, hacer ejercicio, eso sí es bueno. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. Adelante, José. Sí, gracias. Me gustan los puntos de vista muy interesantes y muy excelentes para entender mejor. Yo tengo una pregunta, quizás no venga a la carta, pero como aquí en esta parte se habla realmente de que dice que el hombre realmente santo no es un aguafiesta, ni tampoco un marchitador de alegría, etcétera, y tampoco hace todas esas cosas, dice, no es indolente en sus negocios. O sea, la pregunta exacta es, porque en la Fraternidad Rosa Cruz se habla de que, bueno, quizás estoy confundido, me aclara, de que en muchos de los casos la riqueza no es, no, como que se insinúa que no se interesa mucho, como que no hay que interesarse mucho, pero sin embargo, aquí se está hablando de un hombre de negocios. La pregunta directa es, puede ser, yo creo que sí, pero me corrigen, quizás te equivoco, puede ser un hombre rico, y yo lo creo que sí, rico y bondadoso y generoso y alegre al mismo tiempo y tener una familia y disfrutarla. Espérame un poquitito, Miriam, para que Marcos le conteste a José y Sí, después no, no vienes hay tú, problema. Miriam, por favor. Yo no sé si Gracias. Miriam va a contestarle. ¿Vas a contestarle, Miriam? Eh, Puede ser, pero tenía otra cosa ¿Por para qué no? decir. Pues Si no, no, quiere, por lo favor, ¿por qué contesto, le no? contesto. Adelante. Yo creo que la fama, la riqueza no es buena, no es buena, no es mala. Depende cómo nosotros la podamos poner en práctica, todas las cosas que tengamos. Yo creo que si una persona tiene mucho dinero, puede ayudar muchísimo a su sociedad, a lo que están alrededor. Eso no tiene nada de malo. Eh, Eso es lo que pienso al respecto de eso. Ahora, como decía Alberto también, si una persona tiene mucho dinero, puede ser muy egoísta y todos sabemos lo que pasa después cuando nos vamos para el otro lado con las personas que son egoístas, que están arriba de su tesoro, ¿no? Queriendo contar sus billetes. Eh, por eso, eso es lo que es mi opinión al respecto, que la persona puede tener dinero y ayudar muchísimo, muchísimo a la gente. No tiene nada de malo eso. Depende del uso que nosotros le demos también a las cosas. Y puede hacer, puede atender a su familia y puede también ser una persona compasiva y caritativa al mismo tiempo. Eso puede ser, puede Correcto, ayudar Miriam. a, este, bueno, hay un ejemplo, no sé si tiene mucho dinero, pero hay un ejemplo que siempre tengo en mi cabeza. Eh, Hay un sacerdote que, no sé, seguramente lo deben conocer, el padre Opeka, que se fue a vivir a África y ayudó a la gente que vive ahí a construir su propia vivienda con materiales reciclados, porque había un grupo de personas que vivía prácticamente en la basura. Así que ayudó muchísimo a ese pueblo y han hecho casitas muy, muy hermosas y bueno, y de alguna manera trató de educarlos. La verdad que no sé si tiene mucho dinero, pero ayudó mucho a la sociedad. Por eso me refiero a eso, que se puede ayudar, se puede ayudar, se puede educar. Eso era por un Gracias, lado. Miriam. Y después, bueno, quería decir otra cosa, pero ahí lo dejamos ahí. No, Miriam, por favor, adelante, si no, no hay ningún problema. Bueno, lo que quería decir, por supuesto, que la caridad bien entendida empieza por casa. Eso es fundamental. Las obligaciones familiares son fundamentales.
Y a veces las personas ocupan mucho tiempo, como bien decían, en tonterías, ¿no? Cosas que aparecen en el teléfono o al chisme. o- Eso se pierde muchísimo tiempo en el chisme. Y hay una parte muy importante de lo que dice el servicio, que nos tenemos que olvidar del aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Eso para mí es fundamental. Porque hoy en día, porque la carta lo tocó, el tema de perder el tiempo. Y en el chisme se pierde mucho tiempo también, en ver los defectos del otro y no hacer una autoevaluación de lo que nos sucede a nosotros. Es más fácil, ¿no? Criticar al otro que a nosotros mismos. Eso es lo que tenía para decir. Gracias. Gracias, Miriam. Adelante, Marco. La riqueza o la pobreza no tiene nada que ver con si una persona es buena o mala. Hay muchos ricos que son evolucionados espiritualmente y hacen obras altruistas. Ya el hecho de tener una fábrica y darle empleo a miles de trabajadores, ya eso es un favor que está haciendo a esas familias que están comiendo gracias a esa persona. Y hay muchos pobres que son envidiosos, que odian, que envidian, que en vez de luchar lo que luchó el rico para llegar a ser rico, porque no se crean, los ricos tuvieron que trabajar mucho, tuvieron que esforzarse más para lograr la riqueza. Y entonces hay mucha gente que entonces quiere, que eso se ve mucho en unos gobiernos que yo no quiero decir el nombre, que le quitan a los ricos para darle a los pobres. Eso es lo que hacía Robin Hood, que era un bandolero. El rico no es rico porque roba, es rico porque se esforzó y trabajó. A no ser, vaya, no estamos hablando ni de gángster ni de narcotraficante, estamos hablando de que hizo su fortuna trabajando. Entonces, los pobres muchas veces envidian a ese rico, pero no se esfuerzan, siguen en la pobreza. Entonces, no está fajada la riqueza con la espiritualidad. Hay personas que son pobres y son ricas de espíritu. Y hay personas que son ricas y son pobres de espíritu. Eso no tiene nada que ver con esas cosas. Y cuando más gente se refiere a esas personas que se hacen los santurrones, que son de caras largas, hipócritas, y que no dicen, no se ríen, porque pues no, nada que ver con más gente que es nuestro ejemplo, nuestro guía a seguir. Era una gente muy alegre, vivía haciendo chistes, haciendo cuentos, inclusive tocaba el acordeón, le gustaba la música, le gustaba la ópera. O sea, era una gente no mundana, como vulgarmente se puede decir, pero no era una gente ácida, agria y serio, y no, para nada. El santo no tiene que ver con eso. Yo pienso que Jesucristo era una persona bien alegre, y ese sí es el ejemplo, ese sí es el maestro de todo. Y no, yo no veo a Jesucristo agrio, ácido, regañando, al contrario, lo veo alegre con los niños. Hay una frase de dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, era un ejemplo en todo. Por eso cuando yo veo una persona así que se hace serio y que dice, no, aquí tú no puedes hacer esto, no te puedes reír y esto es serio. No, nada, eso nada que ver con la santidad. Gracias, Marco. Totalmente de acuerdo con eso. Y yo quería hacer un break, nada más que justamente porque me quedó en la cabeza, me quedó dando vueltas lo de Susana. Y a mí también me pasa muchas veces lo mismo. Entra mi nieto acá y por supuesto, o sea, los niños son niños y vienen con alegría, vienen con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Y por supuesto, pero lo que me da más risa justamente es cuando Susana está hablando y tu perro, Susana, se pone a ladrar. Yo sé que Susana en ese momento no quiere matar al perro, pero son cosas de la vida, o sea, hay Hasta que la tomarlos presión con me alegría. sube. Sí, sí, yo lo sé.
Pero por eso, y precisamente por eso, son cosas de la vida y uno no los puede evitar. Muy por el contrario, y en vez de hacerle mal a uno, debe hacerle bien. Así que, muy por el contrario, de eso se trata la vida también, tomarla de esa forma. Eh, José, lo último que vamos a ver ahora, porque Susana se fue ya al avión y está en esos momentos ya, ¿ves? Bien, ya está en el Sí, sí, avión. sí, gracias, gracias, interesante. No, ya todo lo dijo don Marcos, sí es cierto. A veces se confunde la parte de ser dador y ayudar a la gente necesitada, pero también, pues sí, él lo dijo todo. En Guatemala hay una actitud de la gente pobre donde el gobierno les da terreno, lo acogen, lo venden y otra vez van a coger terreno, lo cogen y lo venden. O sea, la pobreza no tiene sanidad de algún modo, o sea, no se les puede ayudar. Solamente quería agregar eso. Gracias, José. Bien, ponemos la oración del estudiante para finalizar y nos vamos a Colombia. Así que por favor, no tengo la oración aquí. A ver, voy a tener que, a ver, si la tengo, no sé por qué no. Vamos a ver. Ahora sí, por favor, algún voluntario, Yo la digo, gracias. ok. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Perdón, acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Y así Que sea. así sea. Que Y así así sea. sea. La oración por la Oración, fraternidad. Ahora. sí, Adelante. oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezca y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio, vio a nuestra sede central una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de ahí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y así sea. Que Que así Que así así Que sea. así sea. 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 Que así sea. Gracias, José. Gracias a todos por estar acá y nos trasladamos ahora. Nos Buenas vamos noches directo para todos, a bendiciones. Colombia. Muchas gracias a todos. Alberto dice, Sí, Miriam y Jorge que te extrañaban. es que he estado enfermo, pues Marco Yo se lo sabe. dije, yo se lo dije. Sí, sabe. Me dijeron, hoy extrañamos a Alberto, ¿qué le pasa? Digo, que se sintió mal. Bueno, Sí, 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 bueno, sí, pero ya vamos a empezar a entrar de nuevo. bueno, nos Gracias, vemos. Sor. Bueno, Gracias a todos, muy amables. gracias, Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches.